Ante la noticia de que las pérdidas fueron menores a las esperadas y que las ventas fueron mayores a las esperadas, la acción de Groupon se disparó en más de 50% y es buen momento para dedicarle un video a la importancia de la información cuando se está valorando una empresa. Normalmente, y como ya lo hemos discutido en otros videos, la valoración de una empresa tiene que estar muy relacionada con su flujo de caja. Por supuesto que podríamos usar valoración relativa y en la misma lo que hacemos es que comparamos cuántos son esas métricas comparada al resto de una industria. Por ejemplo, saber cuál es el precio de una acción o cuál podría ser el precio de una acción basado en sus ventas. Esto es lo que nosotros conocemos como el Price to Sales Multiple. Existen muchas formas de ver múltiplos relativos, como por ejemplo el EV to EBITDA, es decir, el Enterprise Value relacionado al EBITDA de la empresa. Si en un mercado las empresas están cotizando a 10 veces EBITDA, probablemente empresas parecidas o empresas comunes de ese mercado deberían estarse valorando a la vez. Estas métricas normalmente las utilizamos para ahorrarnos un poco de tiempo y no hacer análisis más profundo. Lo que sí deberíamos estar haciendo es tal vez analizando cuáles son las métricas reales de la empresa y medir la capacidad que tiene la misma para generar flujo de caja. En el caso de Groupon, el día de hoy la empresa reveló que las pérdidas eran casi un tercio de lo que anticipaba el mercado, es decir, estábamos hablando de 93 centavos por share, mientras que los analistas estaban esperando una pérdida de 2,75. Las ventas también aumentaron, las ventas aumentaron a casi el doble de lo que estaban esperando los analistas y ya hemos visto los resultados positivos de una estrategia rigurosa de reducción de costos. La pregunta es, ¿por qué, aunque la empresa haya registrado pérdidas, sigue teniendo un valor positivo para los accionistas? Primero veámoslo en contexto. Groupon a principios del año se estaba trading a más de $60 la acción. Hoy en día se está trading a $25 la acción. Cosa que evidentemente es una caída desde el principio de año, pero en un solo día un aumento de casi 60% es muy interesante. La pregunta aquí es interesante y analizar es ¿qué es de la nueva información que nos hace pensar en el valor de la empresa? Normalmente cuando tratamos de valorar una empresa, la información no va a estar lista en el minuto a minuto, sino más bien que la vamos a estar viendo preliminarmente, por lo menos cuatrimestre a cuatrimestre. Se trata de tratar de hacer análisis cada semana y diferentes departamentos de investigación tienen sus métodos para poder hacer análisis antes de que lleguen los reportes cuatrimestrales. Pero por ley en los Estados Unidos, todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores tienen que entregar sus reportes del cierre cuatrimestral y evidentemente al final del año un cierre final de los estados financieros auditados. Con estos números lo que los analistas tratan de hacer es actualizar y revisar sus números al último cierre. Es decir, apenas sale nueva información, tratar de actualizar los números. Cuando se ve que esta información es ya sea mejor que el mismo periodo del año pasado, mejor que el cuatrimestre anterior o mejor a las predicciones, evidentemente tiene que haber una corrección en el precio. El precio en teoría debería estar reflejando cuál es la expectativa del mercado, es decir, es la suma de todas esas expectativas o pronósticos que están teniendo los analistas y la cual influye a la oferta y la demanda de las acciones y por ende al precio. Entonces, pese a que el precio haya caído de los $62 que estuvo al principio del año a los $25 que está ahora, subió en 56.66% al cierre de hoy en relación a hace un par de días, porque el día de hoy revelaron que sus pérdidas no eran las que los analistas esperaban. De hecho, fue mucho mejor, es decir, fue un tercio de las pérdidas esperadas y que las ventas fueron casi el doble de lo que estaban anticipando la mayoría de los analistas. Es decir, esta corrección que vimos el día de hoy fue la actualización con los valores que divergían de los estimados por los analistas. Entonces, cada vez que nosotros estamos evaluando una empresa, puede ser que la empresa pueda estar en negativo, pero más que estar en negativo, lo importante es saber cómo estaba la empresa en relación a la expectativa del mercado. Si el mercado estaba esperando un número peor del que salió, el precio de la acción en teoría debería subir. Cuando nosotros tenemos una empresa en positivo, pero las expectativas eran menores a las esperadas, es decir, que los números reales eran menores a las expectativas, el precio de esa acción debe caer, aun cuando están teniendo números positivos, porque el precio de las acciones en teoría debería estar reflejando el precio del valor futuro de lo que debería estar generando el mercado. Si ese valor futuro cambia con nueva información, evidentemente se tiene que ajustar el precio.